Hola, bienvenido y bienvenida al episodio número 12 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y hoy voy a hablar de 7 expresiones que usamos los argentinos todos los días. Así que, sin más, empecemos. La expresión número 1 es remar en dulce de leche. Remar, ¿saben qué es? Es ese deporte que haces cuando estás en un pequeño barquito y tenés unos remos y vas haciendo fuerza contra el agua con tus remos. Eso es remar. En inglés es to row. Entonces, remar en agua es un poco difícil porque necesitas fuerza. Imagínate remar en dulce de leche. Es imposible. Necesitas demasiada fuerza para poder avanzar. Entonces, usamos esta expresión cuando estamos haciendo algo que es muy difícil, que necesita toda nuestra fuerza y toda nuestra energía. Por ejemplo, quiero comunicarme en chino con chinos, pero yo no sé chino. Entonces, en esta situación estoy remando en dulce de leche. Estoy intentando hacer algo casi imposible. Expresión número 2. La noche está en pañales. Esta expresión también es muy gráfica. Los pañales son la ropa, la ropita que usan los bebés cuando nacen porque todavía no saben ir al baño. Entonces, como no saben ir al baño, necesitan usar estos pañales, que en inglés es diapers. Entonces, decir que la noche está en pañales es como que es un bebé. Entonces significa que la noche recién empieza. La noche recién comienza y todavía pueden pasar muchas cosas. La noche está en pañales significa está en su fase inicial. Por ejemplo, puedo decir, apenas son las 10 de la noche. La noche está en pañales. Tenemos mucho tiempo para divertirnos. Expresión número 3. Se le escapó la tortuga. Esta es una de mis frases favoritas. Me parece muy graciosa. La tortuga es ese animal que camina muy lento, muy despacio y que, por esa razón, es muy difícil que se te escape. Entonces, si alguien dice se te escapó la tortuga, significa que perdiste algo muy fácil de controlar o no viste algo extremadamente evidente o se te escapó algo súper obvio. Por ejemplo, un amigo me dice que envíe mi currículum a su empresa porque están buscando un nuevo empleado. Y me dice, vos envía tu currículum, envía tu CV y te van a contratar. Sí o sí. Pero entonces yo cuelgo, tardo 2 semanas en enviar mi currículum y cuando lo envío ya contrataron a otra persona. Entonces, en esa situación se me escapó la tortuga porque era una oportunidad única, fácil, que dejé pasar. Expresión número 4 es pasarse 3 puentes o pasarse 3 pueblos. Imagina que estás manejando con tu auto y tenés que bajar en un lugar. Pero en vez de bajar en un lugar, no te diste cuenta y seguiste de largo y te pasaste 3 puentes o incluso te pasaste 3 pueblos. Eso significa como decir algo totalmente fuera de lugar, quedar muy mal en una situación. Por ejemplo, el estudiante se enojó con el profesor y le gritó. El estudiante se enojó con el profesor y le gritó, se pasó 3 pueblos. Se fue a la mierda, se fue al carajo. Eso es pasarse 3 puentes o pasarse 3 pueblos. Expresión número 5 es ponerse la gorra. La gorra es the baseball cap, baseball hat, que los policías usan esa gorra. ¿No? Digo, muchas personas usan una gorra, pero los policías también tienen una gorra especial. Entonces, ponerse la gorra significa de pronto volverse un poco autoritario o estricto, como un policía cuando quiere imponer las reglas de manera seria o pesada, ¿sí? Entonces, si un amigo me dice no te copies en el examen porque está mal, yo le digo, no te pongas la gorra. Todo esto nunca me copié en un examen.
de la universidad. De la escuela sí me copié, pero de la universidad no. Es solo un ejemplo, a modo ilustrativo. Entonces, si mi amigo me dice, no te copies, eso está mal, yo le digo, no te pongas la gorra, ya te pusiste la gorra. Número 6, le falta un tornillo. El tornillo en inglés es screw, es una pequeña pieza de metal que sirve para unir cosas. Entonces, si decimos que a alguien le falta un tornillo, estamos insinuando que esa persona está loca, básicamente, que hay algo que le falta. Como si le faltara una pieza importante para funcionar bien. Entonces decimos, le falta un tornillo o se le soltó un tornillo. O se le aflojó un tornillo también. Puedo decir, mi vecino piensa que lo espían, definitivamente le falta un tornillo. Mi vecino piensa que lo espían, definitivamente le falta un tornillo. Y la expresión número 7 es como anillo al dedo. Dedos son estas cositas que tenemos en la mano. Una mano tiene 5 dedos y el anillo es ring. Son las joyas que podemos ponernos en los dedos. Entonces, si algo es o algo queda como anillo al dedo, significa que funciona perfectamente o que te queda perfectamente. Entonces puedo decir, este trabajo es perfecto para vos, te viene como anillo al dedo. O también lo decimos cuando algo es muy, muy conveniente. Por ejemplo, el mes que viene hay un fin de semana largo, me viene como anillo al dedo para descansar. Como es muy conveniente para mí tener estos días libres para descansar. Bueno, estas fueron todas las expresiones de hoy. ¿Qué les parecieron? ¿Cuál fue su favorita? Voy a leer después sus comentarios. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.